Entonces, mi intención no es analizar el gobierno de, de Pérez Jiménez, porque en principio yo no soy politólogo, ni tengo esas pretensiones, tampoco soy un sociólogo que quiere analizar qué pasó en ese momento, ni soy economista para analizar, eh, digamos, los efectos económicos que le dejó a Venezuela, las consecuencias que le dejó esto. Simplemente, de una manera divulgativa, eh, bueno, preguntarme en compañía de ustedes si realmente hizo efecto o fue el efecto deseado lo que nos dejó la democracia en contraposición de lo que teníamos en dictadura, ¿no? Que era precisamente un gobierno sumamente dado a la potencialización del territorio nacional o de Venezuela, porque incluso Pérez Jiménez en una oportunidad dijo que el territorio del Esequibo, él tenía la determinación de recuperarlo y que si fallaban las negociaciones diplomáticas, pues él la iba a tomar por la fuerza, en el sentido de que a recuperarla por la fuerza, si era necesario. Ahora, es interesante que personas, tanto, tanto de mi generación, o quizás los venezolanos, para decirlo de manera general, añoramos, pero lo interesante es que quienes no vivimos ese sistema, añoramos o tenemos nostalgia al leer lo que pasó o al conocer lo que pasó en una época como la de Pérez Jiménez. Entonces los que vivieron esa época, por supuesto, la añoran. Entonces es un efecto increíble, porque cómo yo puedo añorar algo que no viví y que bueno, tengo el deseo de que ojalá mi país tuviera el orden que se tuvo en aquel momento. Esta situación en la cual nosotros vivimos ahora nos hace pensar, bueno, ¿qué nos trajo de bueno la democracia? Y en pensar qué es la democracia. Entonces, cuando nos hacemos esa pregunta, bueno, lo primero que salta a la mente es, bueno, la democracia es el poder del pueblo, el poder de la mayoría. La democracia es un artefacto muy antiguo creado en Grecia, donde precisamente se elogió lo, lo revolucionario del sistema en el sentido de darle voz a todos en contra de solamente beneficiar la opinión de uno solo. Es decir, la democracia daba la oportunidad a la mayoría de expresarse y de tomar decisiones trascendentales en pro de las decisiones de la mayoría de los ciudadanos. En cuestiones trascendentales de la polis, de ahí política de polis, y eso en contraposición de los sistemas que se tenían, por ejemplo, en Esparta, ¿no? Entonces, eh, esto, esta manera de enorgullecerse por parte de los atenienses de haber creado la democracia fue precisamente porque bueno, estaban generando un sistema distinto a lo que ya se veía en aquel momento, un sistema que podía ser conciliador, en un elogio a la democracia que hizo Pericles. Como ustedes saben, la democracia se creó en el siglo V a.C., en ese llamado siglo de Pericles, la edad de oro ateniense. Él elogió los efectos de la democracia, o ese artefacto que se dieron los atenienses a sí mismos. Elogio viene de eu y de logos, que significa hablar con bondad de algo o de alguien. Sin embargo, también tuvo sus críticos, porque cuando Pericles elogiaba la democracia, decía que era un sistema en el cual podían participar ricos y pobres, bonitos y feos, profesionales y artesanos. Pero eso no era verdad, porque simplemente ahí participaban los ciudadanos. Eso era una protodemocracia. No podían participar las mujeres, no podían participar los extranjeros y pues por supuesto mucho menos los esclavos. Critica Platón, fue uno de los grandes críticos, como bien dice el profesor Gustavo Bueno en un video que está en YouTube, se llama ¿Qué es la democracia? Él fue una charla que dio en el año 2011.
y en donde él desarrolla una idea como esta, ¿no? Lo voy a parafrasear un poco quizás. Él dice que Platón, como primer crítico de la democracia, se preguntaba en el Protágoras, porque cita el Protágoras, cómo es posible que en el momento de que en el Ágora se reúnen las personas para discutir sobre proyectos de trascendencia para la polis, como por ejemplo construir un edificio o construir una nave, una embarcación, tomaban las ideas de solamente aquellas personas expertas en construcción o expertas en navíos. Es decir, que usted podía ser un noble o podía ser un rico, podía ser bello, y aún así, si usted no tenía experiencia en construcción de edificaciones o de naves, su opinión no se tomaba en cuenta. Fíjense que el nombre lo de bello porque recuerden que para los griegos eran importantes tres cosas, habían tres pilares: lo justo, lo bueno y lo bello. Eran tres pilares importantes en la sociedad griega. Ahora, pero en el momento criticaba a Platón de tomar decisiones trascendentales para la vida de la polis, pues se tomaba la opinión de todo el mundo, de agricultores, de campesinos, de ricos, de pobres. Entonces, obviamente ahí se tomaban decisiones en base a la mayoría. Esa es la primera crítica. En el Critón también, a través de Sócrates, Platón dice cómo Sócrates pues hace una crítica también al sistema de las mayorías, porque le dice a Critón que las mayorías se mueven a través del azar, es decir, que no son capaces ni de hacer grandes daños ni de hacer grandes bienes, porque si fuese así que no son capaces de hacer grandes daños porque si no pudiesen hacer grandes bienes, y que no lo hacen porque definitivamente ellos actúan movidos por el azar, por la casualidad. Por otra parte, Aristóteles plantea una taxonomía y dice que definitivamente la democracia es uno de los sistemas políticos que existen, y plantea tres: el de uno solo, el de pocos y el de la mayoría. Dentro de esa taxonomía, él dice que los sistemas políticos son tanto rectos como desviados, que por ejemplo en el gobierno de uno solo la dirección recta o el bien hacer de ese modelo se llama monarquía. Monarquía viene de mono y de argé, es decir, el principio ordenatorio desde uno solo, y que su desviación, es decir, su tergiversación, lleva a una tiranía. También dice que en el gobierno de pocos, el modelo recto o bien llevado, bien hecho, es la aristocracia. Aristocracia viene de arete y de kratos, que es el poder de los virtuosos, y que su desviación es la oligarquía, la plutocracia, etc. Y fíjense, un punto muy especial: cuando habla del gobierno de las mayorías, dice que la forma recta es la república, que es el equivalente en griego a Calípolis, y la desviación, es decir, la tergiversación, el mal uso de ese modelo termina en democracia. Entonces, esa es la visión griega de Platón y Aristóteles en cuanto a la democracia. Entonces, nosotros como pueblo venezolano, en 1998, quisimos darle un vuelco al panorama político que teníamos en Venezuela, porque en Venezuela no hay que negar que había para esa fecha, lo decían Urlar Pietri, lo decía Caldera, etc., un país empobrecido, un país mal administrado, un país donde el gobierno había sido un monstruo de 1000 cabezas, ya indomable, porque el aparato o la máquina gubernamental creció y se sobredimensionó a cifras astronómicas. Era más grande el Estado que el propio país. Una de las cosas que se le criticó a Rafael Caldera fue que, igual que a los notables, a ese grupo que llamaron los notables,
de haber apoyado en cierto modo la rebelión militar que se le dio al segundo, a Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato. También Urlar Pietri, por lo menos, por ejemplo, dice que las medidas que tomó Carlos Andrés Pérez eran correctas porque definitivamente ya no había cómo sostener el Estado estaba endeudado. Eh, como dijo Herrera Campins, recibió un gobierno, un país hipotecado. Entonces, claro, Carlos Andrés Pérez tiene que tomar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, lo cual exigía unas restricciones muy fuertes a nivel económico y que bueno, que ya era muy tarde para, digamos, recuperar la economía, pese a que sí repunta un poco. Pero bueno, surge todo esto del Caracazo, que además el Caracazo, que fue la bandera del gobierno chavista, pues se da no por el hambre como tal, se da, bueno, porque hubo un efecto dominó en una protesta que se dio en la Gran Caracas por el aumento indebido o adelantado del precio del pasaje, porque previamente se había aumentado la gasolina un medio. Es decir, que en comparación con el aumento de gasolina que tenemos hoy es intolerable, o sea, es incomparable. Y cuando nosotros vemos los videos del Caracazo, pues definitivamente hay gente llevándose pianos, llevándose televisores, llevándose equipos de sonido, pero comida, bueno, lo que se puede. Y además, esas personas estaban robando a un grupo de venezolanos productivos. Definitivamente esta democracia venezolana nos llenó a Caracas de ranchos, no se ocuparon, esa partidocracia no se ocupó de esas personas que estaban quedando al margen de la sociedad. Cuando Pérez Jiménez estaban tomando medidas drásticas acerca de la eliminación de los ranchos y bueno, la democracia abandonó esa línea de trabajo. Se despreocuparon y bueno, está el caos de una Caracas totalmente invadida por ranchos y por la miseria, por la delincuencia, porque ese hacinamiento lo que da es precisamente insalubridad y delincuencia y pillos. En base a todas estas cosas, que en principio esta democracia pudo habernos dado algo bueno, pues con la mala atención, con el despilfarro y con la corrupción que se dio en el voleibol entre los partidos políticos del momento, pues nos dejaron a merced de, de búsquedas, de la búsqueda de un cambio para el país que nos llevó a Hugo Chávez. Que bueno, definitivamente hizo un gobierno bastante personalista y que nos llevó de la democracia que habíamos conseguido, digamos, por decir, en el 61, incluso en el 36 o en el 41 con Medina Angarita, pues nos retrocedió a un gobierno al mejor estilo gomecista a nivel político y a nivel económico, pues no sé, a la colonia posiblemente. ¿Somos libres verdaderamente hoy? Es la pregunta que podemos dejar. Se supone que nosotros somos libres cuando no dependemos para nuestra subsistencia de otra persona. Hoy el gobierno quiere hacer dependiente al pueblo venezolano para todas sus acciones, para todo su acontecer, para todos sus eventos en la vida pública. Es increíble la manera en la que ha socavado las libertades. Nosotros como país en el 98 quisimos elegir a un Nelson Mandela que nos llevara por una senda distinta, donde no hubiese corrupción, donde hubiese un Estado transparente y mínimo. Chávez dijo que era una exageración que se tuvieran 20 ministerios y que él con 6 podía gobernar, y resulta que hoy una cantidad de ministerios y viceministerios que ni siquiera se sabe para qué sirven. Es un engrandecimiento del Estado también a proporciones astronómicas. Entonces nosotros, en vez de conseguir a ese Mandela, lo que conseguimos fue a un Idi Amin. Conseguimos a un Bokassa, conseguimos a un Pol Pot y ahora actualmente a un Nicolás Ceausescu en este gobierno de
en esta tiranía que tenemos hoy, que además son gobiernos que no tienen ni siquiera una ideología política bien marcada, no son comunistas, no son socialistas, no son capitalistas, son todo y no son nada juntos. Es decir, es un Frankenstein que tenemos nosotros como mafias que gobiernan. Es definitivamente eso, no son partidos políticos, no es un partido político, es una mafia que está ahí sin ninguna dirección ideológica en particular, sino que son una cantidad de nihilistas, cuando mucho dogmáticos. Así que bueno, definitivamente todo contra lo que se luchó para alejarnos de esas políticas de una mal llamada Cuarta República que nos llevó pues al caos, hoy se ha hecho todo lo contrario. Y definitivamente este modelo tiene que seguir el mismo destino que siguió Robespierre, por ejemplo, que en principio prometió un cambio y se convirtió él en todo lo contrario a contra lo que él buscaba conseguir. Bueno, espero que les haya gustado. Espero que cualquier detalle, por favor, me lo hagan saber por acá en los mensajes. Y si te gustó, bueno, dale me gusta, dame un like y si es posible también suscríbete. Me gustaría que te suscribieras porque voy a seguir tratando temas de este estilo a modo de divulgación. Chao, chao.